Qué bello título para un libro. Buenos días, por cierto, a toda la audiencia. Decía que qué bello título para un libro, La canción de Cádiz. Tendremos que averiguar eso del huevo o la gallina, que estuvo antes o qué fue antes, el libro o la comparsa, primer premio de Tino Tobar. ¿Quién mejor para aclararnos este asunto y hablarnos además de la presentación de este libro que se celebra esta noche a las 20:30, a partir de las 20:30 en la Peña Paco Alba, que uno de sus tres autores, Luis García Gil, Álvaro Pérez García, Javier de Castro. Luis, bienvenido. ¿Qué tal, Enrique? Un placer. De Clint Eastwood a la canción de Cádiz. Fíjate el cambio, ¿eh? La última vez que hablamos. La última vez que hablamos, efectivamente. Oye, estamos teniendo un mirador muy cinéfilo, ¿eh? Hemos tenido aquí al creador del monstruo del Cinematronic, ¿no? Del monstruo, bueno, de un monstruo viene a verme, de J. Bayona. Hemos estado también charlando un ratito con Jesús Gravina, que ha tenido también éxito con su cortometraje Cicatrices en el Festival de Cortos de Jaén, y ahora tenemos aquí un gran cinéfilo, escritor, pero que viene a hablarnos de su libro, como Paco Umbral. En este caso de la canción de Cádiz. Libro hermosamente compartido con Álvaro Pérez y con Javier de Castro. Y libro muy ligado, como tú también sabes, a mi faceta de estudioso de los cantautores. Es un poco plantear una hipótesis, no sé si es cierta o no, pero nosotros intentamos argumentarla, de que los autores de comparsa, los creadores de comparsa, son nuestros cantautores, por temática, por dimensión lírica, por concienciación social. De alguna manera ese es el punto de partida del libro. Claro, no es lo mismo Paco Alba, el creador de la comparsa, en el año 1960, cuando todavía no se sabía a dónde iba esa nueva modalidad, que lo que ahora mismo están haciendo gente como Tino Tobar, Martínez Ares, Bienvenido, Juan Carlos Aragón, etcétera. Todos los mencionáis en este libro, incluso esto es como la época precolombina, ¿no? Que nos sorprende tanto lo que había en Latinoamérica, lo que es ahora Latinoamérica, porque claro, vosotros ahondáis, investigáis en la época, no digo pre-Paco Alba, sino incluso pre-Antonio Rodríguez, el tío de la tiza, es decir, siglo XIX, e incluso os metéis en el siglo XVIII. Brillantísimo, el trabajo de investigación, por cierto. Muchas gracias. Bueno, hay que tirar del hilo, ¿no? Hay que un poco remontarse a los orígenes también. Las primeras comparsas, es decir, claro, lo que aparece realidad, como el germen. Bueno, es una terminología un poco difusa. Hay un poema de Gerardo Diego, en un libro llamado Un jándalo en Cádiz, también tenía otro que se llama Un jándalo en Sevilla, creo recordar, un poema que está dedicado a la comparsa, pero un poema de los años 50, claro. La comparsa a la que canta Gerardo Diego es una comparsa de las callejeras, de las que se encuentra a lo mejor en una de esas tardes, noches de carnaval, de farra, ¿no? Fíjate el poeta académico, ¿no? Gerardo Diego, de pronto sorprendido por el bullicio del carnaval, ¿no? Y de pronto le inspira esa coplilla, ¿no? Esa letra, ¿no? Lo popular y lo culto, ¿no? Tan hermanados, ¿no? Eso te iba a decir, hay una gran dosis de esa mezcla, de esa sinergia, ¿no? Entre lo popular y lo culto, algo que por fin se está empezando a valorar. No en vano, tengan en cuenta que el recientemente nombrado Premio Nobel de Literatura, Robert Zimmerman, Bob Dylan, hacía folk, que es el folklore americano, las canciones digamos, la música y las letras del folk americano, lo hace canción, y fíjate, acaba siendo poema e incluso premiado con el Nobel de Literatura 40 o 50 años más tarde. Al final todo está interconectado. La música popular, yo que además soy estudioso de esa música popular, pues está conectada, y creo que es muy importante este Nobel para Dylan, porque es una manera también de valorar la canción a nivel universal. Creo que al Carnaval de Cádiz le pilla un poquito también de ese premio Nobel, a toda la manifestación popular, musical, que cada vez necesita esa revalorización, necesita creerse realmente que es importante. Duquel decía, no hay música buena o mala, no música culta o música no culta, es absurdo. Tan importante puede ser Mozart como Gardel. Tenemos que romper esas etiquetas, ¿no? Que también además al final son un poco, evidentemente no es lo mismo Mozart que Bisbal. Vamos también a entrar un poco en cuestiones que no toda música popular es buena ni es aceptable, pero no desde un punto de vista de calidad no puede ser lo mismo, ¿no? Pero sí es cierto que la canción de Cádiz trata de poner en primer lugar a lo que es el Carnaval de Cádiz como constructor de una identidad, que al fin y al cabo es la identidad de la ciudad, y en consonancia con otros movimientos de canción que surgían en los años 60, sin ir más lejos, la Nova Cançó, ¿no? En Cataluña, por ejemplo. Que luego dio origen a la Gauche Divine y, en fin, un movimiento político, cultural, social, ¿no? Que importante, que aquí se vivió de una manera muy particular y que lo reflejáis en este libro. Teoría y realidad de la comparsa, la mezcla, la sinergia entre lo culto y lo popular.
Claro, porque hablamos de algo que emerge de la calle, del pueblo, y que sin embargo ahora es estudiado por docentes e investigadores. Te acompañan en este libro, sí, en este caso, bueno, doctores en... Fundamentales. Este libro me lo inspira Tino, buen amigo también tuyo. También, que por cierto, lo hemos dicho, que fue antes, la canción de Cádiz libro o la canción de Cádiz comparsa. Pues mira, Tino me propuso hacer este libro y tomando un café estábamos planteando la manera de encararlo los dos. Y entonces le dije yo a Tino, tengo título para ese libro que vamos a compartir, la canción de Cádiz. Tino se quedó así, con la mente en las alturas, y de pronto me dijo, ¿qué te parecería con esa discreción que le caracteriza y esa prudencia? ¿Qué te parecería si ese título me lo apropio yo para la comparsa que estoy preparando este año? Y así fue, la canción de Cádiz fue antes comparsa, pero iba a ser ya libro. Y es muy bonito saber que, bueno, que este libro antes dio título a una comparsa y que la cosa estaba hermanada también, claro. Claro, bueno, pues ahí está aclarado. La idea primera fue el titular un libro así, pero lo que se fraguó fue la comparsa. Y ahora tenemos el libro, aquí está, por cierto, la canción de Cádiz. Luis, hoy tenemos presentación. Sí. A partir de las 20:30, decía, en la Peña Paco Alba. Con actuaciones. Nos vas a acompañar generosamente, y te lo encantado agradecemos además, en el alma. Nada, y vamos a tener a la comparsa de Tino, precisamente. El creador. El creador. Vamos a contar también con la antología de Enrique Villegas. Claro, muy importante también. Claro, y tanto. Los Beatles, portada del libro. Y exactamente, aquí está, la portada del libro, Los Beatles de Cádiz. Y además, un capítulo de este libro está dedicado expresamente a esa Ese capítulo, curiosamente, lo escribe Javier de Castro, que es un magnífico docente, estudioso de la canción, editor catalán, Beatlemaníaco, confeso, y claro, el amor a los Beatles, su investigación sobre la relación de los Beatles con España le lleva a estudiar el fenómeno Beatles de Cádiz, ¿no? Y ese capítulo la verdad es que es muy jugoso y muy enjundioso. Teoría y realidad de la comparsa. El libro, Luis, que he tenido la oportunidad de ir leyéndolo, aún no lo he terminado, por desgracia para lo de esta noche, por fortuna para mí, porque lo estoy disfrutando de una manera, te puedes imaginar. Porque no solo, tengo que decir que la canción de Cádiz no es solo un libro para el aficionado al carnaval, sino para el público en general. Una narrativa muy digestiva, se lee muy bien, muy fácil y con una gran labor de investigación muy enriquecedora, para el que le guste el carnaval y para el que no también, con brillantísimos apuntes, como por ejemplo la comparsa que nace en 1960, la que conocemos hoy, la que creó Paco Alba, es la única agrupación que a día de hoy, la única modalidad, perdón, que a día de hoy no sale de la calle, sino que surge en el propio concurso oficial de agrupaciones, porque es una modalidad que se crea expresamente para el concurso de la probeta, del laboratorio de ensayos de las tablas del Gran Teatro Falla. Brillantísimo apunte, por cierto. Claro, es muy curioso, ¿no? Claro, en cierta manera, date cuenta que hay un libro muy importante en esa época, que es Coros y Chirigotas, de Ramón Solís, quizá un libro hoy muy errático, muy superado, los estudiosos más sesudos del carnaval lo rechazan de plano, pero para mí fue un libro importante porque Ramón Solís se atrevió como escritor a investigar ya en el carnaval de Cádiz, y él llama Coros y Chirigotas a un libro publicado a principios de los 60, cuando ya la comparsa había nacido, pero claro, era complicado llamarlo coros, chirigotas y comparsas, porque lo de la comparsa era algo que acababa de nacer y la gente no sabía muy bien por qué había nacido esa modalidad, quizá porque las chirigotas como tal, Paco Alba empezaba a dotarla, ¿no?, de un sentido nuevo. Y estilístico, de letra y de música. Claro, y eso yo creo que es una virtud tremenda, porque permite precisamente entrar en un territorio que, bueno, que va a terminar desembocando en Martínez Ares, sin ir más lejos, ¿no?, en fenómenos tan potentes que vienen de ahí, lógicamente. Claro, ese es otro capítulo del libro. Hemos hablado del capítulo introductorio, en el que se hace una labor de investigación muy interesante para una etapa del siglo XVIII, siglo XIX, para los que, bueno, un servidor es totalmente profano, o sea, es un terreno virgen. Claro. Entramos en el capítulo 1, el creador, es decir, Paco Alba. Capítulo 2, hemos hablado que es otro momento importante para la comparsa, no un autor, sino yo creo que una agrupación en sí, que son los Beatles de Cádiz. Hemos pasado a esa nueva etapa política, la transición, cómo ayudó la muy comparsa, importante, ¿no? Muy importante, con Pero Romero también, claro, ¿no?, en como esa etapa destacado. Claro, en los años 60, digamos, la modalidad empieza a tratar de definirse, pero todavía no está muy claro hacia dónde van esos textos, ¿no? Cuando yo creo que se encuentran lo que es el Carnaval de Cádiz como banda sonora también,
como periodismo cantado, que también se le llama, con los cantautores en los 70, ¿no? Yo creo que Pedro Romero es una figura fundamental porque podemos estudiar a Pedro Romero en paralelo a Carlos Cano, por ejemplo. Yo creo que eso a mí me interesa mucho, me apasiona mucho esa ligazón, ¿verdad? Incluso las sevillanas, podemos tener un concepto ahora mismo muy errático también de lo que son las sevillanas, pero las sevillanas en los 70, a través de gente como Romero San Juan, tú bien sabes que también crean letras muy comprometidas. ¿Por qué? Porque la transición, el tardofranquismo, ofrece una serie de lecturas lógicamente comprometidas con la realidad del momento y con una España en construcción y con un sueño andalucista también que va a emerger. Entonces, estudiar, por ejemplo, a Pedro Romero, Nuestra Andalucía, años 77. Eso te decir, La Peña, Nuestra Andalucía y Pedro Romero, que fueron de la mano, en el propio nombre, ¿no? Aparece ya ese sentido andalucista, ¿no? Claro, y es muy interesante de autonomía. O esa evolución de Antonio Martín, ¿no? De un 76 donde saca España y Olé, una cosa un poco rara, extraña, allá un Antonio Martín que empieza con otras agrupaciones, Ángeles y Demonios, por ejemplo, ¿no? A dar un golpe en la mesa y a tener también un repertorio más comprometido, más metido en la realidad, meter el dedo en la llaga. Bueno, es muy interesante ver esa evolución, teniendo en cuenta también que, claro, ya la censura no estaba haciendo estragos, pero también teniendo en cuenta que los cantautores llevaban mucho tiempo antes haciendo un discurso crítico que el Carnaval de Cádiz quizá no acababa de definir, ¿no? Siguiente capítulo del libro, que también se expone como un hito, como un momento importante en la historia de la comparsa, está dedicado, claro, cómo no, a quien yo creo que es nuestro Bob Dylan, que es Martínez Ares. Hombre, Martínez Ares, creo que en ese sentido todos coincidimos. La revolución de la comparsa, la auténtica definición de la comparsa como tal, la modernidad de la comparsa, el llegar a la gente joven. El cambiar el concepto de folk, ¿no? A canción, como bien tituláis vosotros, que creo que también muy acertado. Cuando la comparsa se hace un poco eléctrica, ¿no? Como si pasara Dylan, ¿no? También un poco del concepto de folk a decir, bueno, Paco Alba es el maestro, le tenemos un gran... El creador. El creador, la veneración está siempre ahí. Bueno, Martínez Ares con El Brujo le rinde también un hermoso homenaje, pero Martínez Ares ya es un tipo que escucha otras músicas, que tiene otras influencias. Ahí vuelven a entrar los cantautores, escucha a Sabina, escucha a Serrat, escucha a Ruibal, y claro, todo eso al final, en esa costelera, ¿no?, que creativa, todo el mundo venimos de algún lado, todas esas influencias pues se meten en la personalidad tremenda que tiene Antonio Martínez Ares, ¿no?, el niño, ¿no?, y al final pues cristaliza en comparsas míticas, ¿no? Una pregunta, Luis, cuando cerráis el libro, ¿Martínez Ares está alejado del concurso o ya teníais idea o presente de que volvía a estar inmerso? No, el libro se lleva trabajando desde el año 2013-2014, entonces de hecho tuvimos que cambiar, claro, no es lo mismo estudiar a Martínez Ares con la título póstumo desde el punto de vista autor de carnavales, claro, de hecho se hablaba un poco, se reflexionaba sobre el artista que de pronto cierra una etapa, ¿no? Él quería ser cantautor y tenía muy claro que no quería volver al carnaval, y eso parecía algo muy... Es más, inamovible, tú hablabas con Antonio poquito antes, te consta, ¿no? Un poquito antes, y seguía muy reacio a esa vuelta que todo el mundo le pedía, ¿no? Estaba un poco harto, ¿no? Y al final regresa con Los Cobardes, y eso exige un replanteamiento del libro, un replanteamiento también de Antonio Martínez Ares, pero aparte también permite ver cómo un autor, después de tantos años en silencio, vuelve, pero con una idea de renovación. Aire fresco. Y aire fresco, que eso es muy importante para la comparsa. A veces cuando estás todos los años haciendo una comparsa, el propio autor yo creo que se mete en una especie de torre de cristal y es difícil desde esa perspectiva dar vueltas de tuerca, ¿no? Quizá el amigo Tino sí lo hace, ¿no?, sí lo consigue, pero otros autores se repiten demasiado, ¿no? Claro. Martínez Ares con ese aire fresco pues rompe, ¿no? Claro, tú citas en el último capítulo, que se puede decir, y lo importante y más interesante de este libro, que es un libro al que aún le quedan capítulos por escribir, afortunadamente, pero es verdad que para cerrar este libro de la canción de Cádiz te refieres precisamente a los autores que vuelven un poco al sentido estilístico de la chirigota con pequeños matices. Bienvenido, Tino Tobar, el propio Juan Carlos Aragón, y lo que viene detrás, claro, que eso ya es la constante búsqueda de un poeta. ¿Quién sabe? Es complicado, claro. Yo prefiero eso que se llama un poco despectivamente chiriparsa, ¿no? Sabes que es un término que se utiliza, ¿no? Un poco ahí híbrido, ¿no? A mí me gusta mucho que las comparsas no sean tan dramáticas, tan oscuras, tan barrocas. Yo el otro día lo comentábamos en una tertulia, ¿no? Si ese barroquismo era bueno para el Carnaval de Cádiz o era importante que las comparsas ofrecieran un modelo nuevo
no tan obvio como el de la chirigota, que al fin y al cabo es la esencia de Cádiz, es lo chirigotero, ¿no? Claro. Pero la comparsa al final se ha convertido en una modalidad estrella, quizá por la dimensión que han cobrado los autores, pero afortunadamente dentro de esa modalidad yo creo que hay registros distintos. Y no solo está el drama por el drama, sino hay mucha sutileza dentro de ese... Y Tino, Bienvenido, yo creo que son ejemplos, ¿no?, de esa forma de hacer comparsa, ¿no? Bueno, pues qué oportuno este libro de la canción de Cádiz y presentarlo hoy precisamente, que hemos conocido hace apenas 24 horas que el Nobel de Literatura es un cantautor, en este caso de Minnesota, de Estados Unidos, Bob Dylan, y nosotros pues también nos toca en parte porque nuestros cantautores de aquí, de nuestra tierra, de Cádiz y la provincia, por supuesto, pues son son nuestro legado, nuestro Bob Dylan en particular. Son partícipes, el amigo Javier Ruibal, por ejemplo, ¿no?, sin ir más lejos, y todos los libros que yo he dedicado a la canción, el de Serrat, el de Aute, el de Yupanqui, el de Brel, yo pienso mucho en toda esa gente porque para mí son parte, ¿no?, de este premio a Bob Dylan. Estupendo. Para ir cerrando, Luis, la presentación del libro es hoy en la Peña de Paco Alba, a partir de las 8:30, actuación de la comparsa del creador de Tino Tobar, la antología de Enrique Villegas, muy presente en este libro, y después... Y muy presente también en mi vida, pues Carmen de la Jara, ¿no?, que siempre cuento con ella para muchas de mis presentaciones y que también va a poner, digamos, en el escenario esa relación entre el flamenco y el carnaval. Carmen de la Jara, que vendrá acompañada por el Niño de la Leo, como guitarrista. Bueno, no forman mal tándem, ¿eh? O sea que muy recomendable. La entrada, imagino que... sí, entrada libre. Libre. Esperemos que el público, sobre todo, no solo disfrute del acto, sino que compre el libro. Claro. Date cuenta que Javier de Castro viene de Lleida, Álvaro Pérez viene de Jaén, de Úbeda, ¿no? de Osuna. Ah, de Osuna. O sea, sí. Viene de Jaén, viene de Úbeda, él es de Osuna, pero viene de Úbeda. Y tienen que volver. Y para que vuelvan hay que comprar el libro, porque si no, no tienen medios para regresar a casa. ¿Cuándo presentamos, por cierto, el libro? Entre las comparsas y Carmen de la Jara, ¿no? Entiendo. ¿Cuándo presentamos el libro? Digo, ¿cuándo hablamos del libro? Entre las comparsas y... Sí, haremos un poco una mezcla entre actuaciones y presentación, ¿no? Ahí tú servirás un poco de fiferones, ¿no?, de lo que es el acto. Yo estoy a vuestro servicio, que habéis hecho un trabajazo. Bueno, pues, lo dicho, la canción de Cádiz. Ahí lo tiene Luis García Gil, uno de los 3 autores que está con nosotros aquí en el Mirador, y se presenta hoy a partir de las 20:30 en la Peña Paco Alba. Ahí estarán también pues sus otros autores, Álvaro y Javier. Luis. Autores sin los cuales yo vuelvo a decirlo porque es fundamental también dejarlo claro. Este libro entró en una zona muy complicada en un momento determinado en el que a mí me quemaba el libro. Es decir, yo había hecho un borrador de 200 y pico páginas, pero había partes del libro que a mí se me escapaban. Ahí fue fundamental la entrada en escena de Álvaro Pérez. Para mí me lo presentó Fernando Casas, el Bati, hay que decirlo también. Enseguida conectamos muy bien y creo que Álvaro Pérez le dotó energía final al proyecto, mucha creatividad, mucho entusiasmo, y fue fundamental la entrada de Álvaro, me gusta decirlo públicamente, porque yo ya tenía la sensación de que el libro había entrado en una vía muerta muy peligrosa y bueno, es muy bonito también ver cómo es un trabajo de equipo, ¿no? Y así hay que valorarlo también. Bueno, pues nada, felicidades al tándem y personalmente a ti, Luis, que nos ha acompañado hoy en el Mirador. Así que recuerden, ya sabes, a partir de las 20:30, como decía, Peña Paco Alba, la canción de Cádiz. Luis García Gil, muchas gracias. Eres un gran cinéfilo, así que te vamos a invitar, y a todos ustedes, que disfruten con los estrenos, con Carmen Mas, nuestra compañera, los estrenos de cine para este fin de semana. Luego volvemos con música. Saludos a todos, y como cada viernes nos hemos acercado a los cines Bahía de Cádiz del Corte Inglés para ofrecerles los estrenos que tendrán lugar en esta sala. Decirles que el género protagonista será en esta ocasión el suspense, y vamos a comenzar con una de crimen suspense protagonizada por Tom Hanks y por Felicity Jones, Inferno. Nuestra segunda propuesta viene de la mano de una de las figuras más controvertidas de los últimos años, Edward Snowden, un biopic dirigido por Oliver Stone. Y para los más pequeños de la casa, para que también puedan disfrutar del séptimo arte, se estrena la película española de animación Ozzy. Estos son nuestros estrenos de esta semana, espero que los disfruten. Maldini y Matías Prats. Y vamos allá con la pregunta de la semana. ¿Qué personaje de la película Ozzy pone voz el actor Dani Rovira? Si saben la respuesta, solamente tienen que llamar al 956-07-9900, elegir acompañante y venir aquí a los cines Bahía de Cádiz para disfrutar de los estrenos de esta semana o de la que quieran. Así que nosotros por hoy hemos terminado. Esperemos que disfruten del séptimo arte y hasta la semana que viene.